Debería simplemente alquilar un apartamento barato. Y vivir allí. Después de todo, alguien que solo se queda en casa no merece vivir en esta casa, dijo Callie, quien había regresado de la ciudad. Ahora estaba tratando de echarme de la casa donde vivía con mis suegros, planeando ocupar mi lugar. Mis suegros no entienden el trabajo desde casa y mi esposo, que quiere la casa, está de lado de Callie. Junto con Callie, mi esposo Eric y mis suegros siguen culpándome. ¿Se dan cuenta siquiera quién está pagando la hipoteca de esta casa? Fue entonces cuando me di cuenta, si me iba, ¿quién pagaría la hipoteca mensual de $7,500? No había razón para seguir viviendo con estas personas que me hacían sentir tan terrible. Sí. Querían que me fuera, entonces me iría. Había soportado suficiente y mi ira había llegado a su pico. Cambiaré la propiedad y la hipoteca a tu nombre, le dije a mi esposo. Con eso, me divorcié de mi esposo feliz, Eric, y dejé la casa. Pocos sabían ellos que pronto enfrentarían una situación inesperada. Mi nombre es Lauren. Solía vivir con mi esposo Eric, quien es 3 años mayor que yo. Conocí a Eric mientras trabajaba en una empresa. Pero no fue el típico romance de oficina. Eric trabajaba para la empresa de limpieza que atendía mi oficina. Cuando conocí a mi esposo, acababa de perder a ambos padres en rápida sucesión. Primero, a mi padre le diagnosticaron una enfermedad y los médicos le dieron solo 4 meses de vida. Mientras lo cuidaba, mi madre también enfermó. Y, a pesar de su lucha, ambos fallecieron, dejándome sola sin hermanos. De repente, me encontré completamente sola, luchando por aceptar la realidad de que mis padres se habían ido. Después de su fallecimiento, a menudo pensaba en ellos en momentos aleatorios y me emocionaba. Sin embargo, trataba de ocultar mis sentimientos de quienes me rodeaban, que eran considerados. Me forzaba a sonreír todo el tiempo. En el trabajo, la primera vez que mi esposo Eric me habló, intentaba no dejar que nadie lo notara mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Estaba en el pasillo durante un descanso, mirando fijamente por la ventana, perdida en pensamientos de mis padres. Había visto a Eric en el trabajo antes y nos habíamos intercambiado saludos con la cabeza, pero nunca habíamos hablado. Y ni siquiera sabía su nombre. Sin embargo, Eric se me acercó mientras miraba por la ventana y preguntó, ¿estás bien? Pareces un poco decaída. En respuesta a la suave indagación de Eric, me encontré hablando sobre mis padres. Tal vez fue más fácil porque él era un desconocido cuyo nombre ni siquiera sabía. Cuando Eric se enteró del fallecimiento de mis padres, mostró simpatía diciendo que estaba cerca de sus propios padres y podía entender la soledad. Me alegré de que Eric escuchara mi historia. Después de eso, comenzamos a tener conversaciones breves cada vez que nos veíamos en el trabajo. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a encontrarnos fuera del trabajo. Poco después de comenzar a salir, Eric me presentó a sus padres. Como Eric lo había mencionado, parecía tener una buena relación con ellos. Sus padres, conscientes de mi pérdida, fueron considerados y me invitaron a visitarlos cuando quisiera. Rápidamente me acerqué a mis suegros y, sin una propuesta formal, naturalmente,
llevó a casarme con Arek. Después de la boda, alquilamos un apartamento cerca de mis suegros y comenzamos nuestra vida juntos. Después de casarnos, renuncié a mi trabajo y cambié a una empresa que me permitía trabajar completamente desde casa. Hice esto considerando la posibilidad de tener hijos con Arek en el futuro. Le conté a Arek sobre mi cambio de carrera, pero parece que él no lo entendió del todo. Por ahora, solo sabe que trabajo desde casa usando mi computadora. Como mi salario no cambió después de cambiar de trabajo, decidí encargarme de los gastos de vida. Eric ganaba menos que yo, así que acordamos que yo pagaría nuestros gastos mientras Arek ahorraría su salario, excepto lo que gastaba en actividades sociales. Arek no tenía pasatiempos caros y, antes de casarnos, sus gastos sociales eran mayormente citas conmigo o salir con amigos. El mismo Arek dijo que estaba bien con que yo manejara nuestros ahorros. Así es como manejamos nuestras finanzas. Trabajar desde casa fue todo positivo para mí. Sobre todo, estaba feliz de poder disfrutar de comidas relajadas con Arek cuando él volvía a casa. Esto no hubiera sido posible si todavía estuviera trabajando en mi empresa anterior. Antes del matrimonio, a menudo preparaba comida sencilla solo para mí, pero ahora, queriendo agradar a Arek, me encuentro queriendo cocinar platos más elaborados. Nuestra vida juntos era pacífica, pero unos años después de nuestro matrimonio, algo sorprendente sucedió. La casa de mis suegros fue completamente destruida por un incendio. Afortunadamente, mis suegros no resultaron heridos, pero perdieron todas sus pertenencias y recuerdos irreemplazables, como álbumes de fotos. Durante un tiempo, mis suegros se quedaron en nuestro apartamento y estaban profundamente molestos. Quería animar a las dos personas que me habían ayudado a sanar tras la pérdida de mis propios padres, así que hice todo lo posible para cuidarlos. Cociné, por supuesto, y también me encargué de las tareas domésticas. Durante los descansos del trabajo, asegurándome de que se sintieran cómodos. Los fines de semana, Eric y yo salíamos con ellos. Sin embargo, mis suegros sentían que eran una carga y luchaban por recuperar su alegría habitual. A menudo mencionaban que no podían quedarse con nosotros para siempre y estaban preocupados por imponerse, así que mi esposo Arek y yo decidimos construir una casa para vivir con mis suegros. Hasta ahora, mis suegros nunca habían mencionado la idea de vivir juntos, pero Arek y yo lo habíamos estado considerando. En preparación, había estado ahorrando mi salario separado de los ahorros de mi esposo, pensando que era mejor obtener una hipoteca más pronto que tarde. Sugerí que usáramos esta oportunidad para construir una casa. Mis suegros se deleitaron y la conversación rápidamente llegó a un acuerdo. La casa en la que habían vivido era una encantadora estructura de madera construida por mi bisabuelo. Había estado bien cuando eran más jóvenes, pero a medida que envejecían, comenzaron a experimentar varios problemas de salud. Por lo tanto, tenían muchas solicitudes para la nueva casa. Arek también quería agregar varias características, pensando que si íbamos a construirla, podríamos hacerlo bien. En última instancia, el costo terminó siendo mucho más alto de lo anticipado. Aún así, convenciéndome de que viviríamos allí por mucho tiempo, acepté construir una casa que cumpliera con
las 3 solicitudes de ellos. Empecé a notar que algo no estaba bien. En ese momento, Arek afirmaba excesivamente a sus padres, Rachel y Cal, que él era quien construía la casa y que siempre pensaban solo en él. Aunque la casa y la hipoteca estaban a mi nombre y el pago inicial provenía de mis ahorros. Parecía que Arek no había mencionado esto a Rachel y Cal en absoluto. Debido a las insistentes afirmaciones de Arek de que era su casa, Rachel y Cal comenzaron a presionarme para agradecer a Arek también. Aprecio a Arek, dije. No solo por el dinero que pagué, sino más. Porque no podía. Quería gratitud de Arek o Rachel y Cal, sin embargo, incluso cuando Rachel y Cal me decían cosas, Arek no me defendía. En lugar de eso, decía en broma. Eso es correcto, deberías estar agradecida de mí por dejarte vivir en una nueva casa. Definitivamente me molesté después de escuchar estas falsedades repetidamente. Entiendo que Eric tiene su orgullo, así que no le pedí que les dijera a sus padres toda la verdad, pero sí le pedí que dejara de hacer parecer que yo no hacía nada. Sin embargo, Arek, sintiéndose más confiado por nuestra nueva casa, simplemente no quería escuchar. Luego descubrí que Arek estaba contando una terrible mentira a sus padres. Él les dijo increíblemente que trabajaba en la misma empresa donde yo solía trabajar, que se considera una gran corporación conocida. En realidad, Eric todavía tiene tratos con esa empresa, pero a medida que empezaba a notar las mentiras de Arek y su orgullo inflado, comencé a sentirme cada vez más desconfiada de él. También me sentía incómoda porque sus padres siempre parecían favorecerlo. Aún así, pensé que una vez que nos mudáramos a nuestra nueva casa, el tema de quién construyó la casa no volvería a surgir. Así que seguí soportándolo pacientemente. Sin embargo, una vez que nuestra nueva casa estuvo terminada y comenzamos a vivir allí, su actitud hacia mí claramente empezó a cambiar. Parecía que mis suegros, al igual que Arek, no entendían el concepto de trabajar desde casa. Pensaban que yo solo estaba perdiendo el tiempo porque no salía durante el día y siempre estaba en mi computadora. Arek se había estado quejando ante ellos de que Lauren solo perdía el tiempo en casa todo el día. Y parecían haberlo creído por completo. Antes de mudarnos, nunca dijeron nada, tal vez porque sentían que yo los estaba cuidando, pero el sarcasmo aumentó. Tan pronto como nos mudamos, decían cosas como: Arek construyó una casa tan bonita y tú solo te quedas dentro y pierdes el tiempo, debe ser agradable. ¿Por qué no trabajas un poco y ayudas a Arek? Incluso cuando yo estaba trabajando en mi computadora, venían a mi habitación solo para molestarse con Arek. El malestar me hizo salir más y más de la casa y trabajar en una cafetería en su lugar. En cambio, le pedí repetidamente a Arek que aclarara el malentendido con sus padres. Aunque Arek quizás no entendiera el trabajo que hago, es mi salario el que está apoyando su estilo de vida y el de sus padres. Todo lo que necesitaba era que él les dijera eso. Pero Arek simplemente dijo: déjalos decir lo que quieran. Aún sin escuchar, ya que pensaban que yo no estaba trabajando, me quedé con todas las tareas domésticas y sus padres comenzaron a mandarme. Ya no podía soportarlo y finalmente me enfrenté a ellos. Eric también estaba allí y pensé que finalmente tomaría mi lado viéndolo molesta que estaba, pero en cambio me gritó: no me hables así. Luego me arrojó
Un documento de divorcio completo. Amenazando con divorciarse si no cumplía. Nunca había visto a Arek tan enojado antes y su comportamiento me intimidó completamente, haciendo que cayera ante sus demandas y las de sus padres. Desde ese día, tanto sus padres como la actitud de Arek hacia mí se volvieron completamente frías. La única vez que me sentí vista y pude encontrar algo de consuelo fue cuando trabajaba en mi computadora. Me sumergía en el trabajo para olvidar el trato que recibía de mis suegros y mi esposo. Un día, mi cuñada Callie, que había estado viviendo en la ciudad, volvió a visitarnos. Venía a ver la nueva casa y planeaba quedarse un tiempo. Mis suegros inmediatamente comenzaron a quejarse de mí ante ella. Decían: Lauren siempre está encerrada en su habitación, jugando en su computadora. ¿Se da cuenta siquiera de la generosidad que le permite vivir en una casa tan bonita? ¿Qué diablos está haciendo en esa computadora todo el día? ¿Jugando videojuegos? ¿Es ella algún tipo de nerd? Eso es simplemente raro, no entendemos todo esto, pero tal vez sea una de esas nerds. Si siempre está en su computadora, debe ser una, ¿verdad? ¿No le da vergüenza no trabajar? Están tratando de acorralarme con un argumento tan absurdo después de todo lo que ha pasado. Realmente estoy empezando a enojarme. Arek no intenta decir la verdad, simplemente se queda allí. Hasta ahora, me había quedado callada, considerando la posición de Arek, pero finalmente le dije a Rachel, Callie, que esta casa fue construida a mi nombre. Estoy pagando toda la hipoteca y todos los gastos de vida. El pago inicial vino de mis ahorros y Arek no ha pagado ni un centavo. Al verme hablar hasta este punto, Arek claramente entró en pánico. Sin embargo, lo único que salió de su boca fueron palabras para regañarme y declaraciones egoístas para ocultar la verdad. Me gritó, llamándome ruidosa, diciéndome que me callara y llamándome mentirosa. Eric obviamente estaba alterado y estaba claro que estaba ocultando algo, pero Rachel, Callie aún no defendían, llamándome mentirosa. No importaba cuántas veces intenté explicar, dije que no era una mentira, pero no me creían. Fue entonces cuando me di cuenta, si me iba, ¿quién pagaría la hipoteca mensual de $7,500? No había razón para seguir viviendo con estas personas soportando tal desagradabilidad. Si esta casa supuestamente fue construida por Arek, quien trabaja en una gran corporación, tal vez todo debería ser realmente suyo. Con ese pensamiento, decidí firmar los papeles de divorcio que Arek me había impulsado para amenazarme. Cuando ofrecí cambiar el título de la casa al nombre de Arek, él estaba tan contento que casi bailaba. Debió de pensar que la casa ahora sería completamente suya en nombre y realidad. No estaba equivocado. Pero Arek malinterpretó una cosa inicialmente, para cambiar la hipoteca a su nombre. Intentamos pasar por el proceso juntos, pero a Arek no le gustaron los procedimientos complejos y me dijo que lo manejara sola. Solo ve y escucha todo ese asunto complicado. Es solo un cambio de nombre, ¿verdad? Prepáralo para mi firma, solo eso, dijo. Como eso no fue posible, llevé a Arek reacio al banco y a un profesional legal para una consulta. A lo largo de todo, Arek no escuchó las explicaciones y simplemente jugaba con su smartphone. Cuando llegó el momento de firmar los documentos, finalmente se mostró ansioso. Si firmo esto, la casa estará a mi nombre, ¿verdad?, preguntó. Después de que confirmé, firmó felizmente los documentos. Una vez que se completaron todos los procedimientos, tanto la casa como la hipoteca finalmente serían de Arek. Lo he explicado varias veces, pero me pregunto si Arek realmente lo ha entendido. Él estaba reportando estáticamente a Rachel, Callie y Cal. Incluso después de escuchar esto, ¿cómo pueden seguir creyendo que Arek trabaja en una gran corporación y que yo estoy desempleada? Vi esta escena con asombro. Después de cambiar la casa y la hipoteca a su nombre, solicité el divorcio. Vamos a hacer un viaje para celebrar esto,
así que será mejor que te vayas mientras estamos fuera, dijo Eric, esperando a que se finalicen los procedimientos. Eric llevó a Rachel, Callie y Cal a un ridículo viaje de celebración de divorcio. Aparentemente, iban al extranjero y no regresarían por unos 15 días. Durante ese tiempo, vendí todos los muebles y electrodomésticos que había traído a la casa y empaqué mis pertenencias en el auto, lista para irme mientras manejaba varios procedimientos en paralelo. También estaba buscando una nueva casa y me mudé inmediatamente después de empacar mis cosas. El lugar que elegí para mi nuevo comienzo es el último piso de un condominio de gran altura. Fue una suerte que este condominio, que vale alrededor de 8 millones de pesos, estuviera disponible. Sin embargo, dada la sincronización, pensé que debía haberse vuelto disponible solo para mí y decidí comprarlo con audacia. Durante los últimos años, vivir con Rachel, Cal y Eric había sido estresante, así que estaba emocionada por mi nueva vida por delante. De hecho, tenía una herencia dejada por mis padres fallecidos. Había estado invirtiendo usando esa herencia incluso antes de casarme con Eric, inicialmente con la intención de solo ganar algo de dinero extra. Estas inversiones resultaron ser un gran éxito y ahora mis activos ascienden a varios millones de dólares. Planeaba usar ese dinero para una jubilación temprana y relajada con Eric en el futuro. Mantuve este activo en secreto, con la intención de sorprender a Eric, pero ahora estoy realmente contenta de no haberlo mencionado nunca. Si se lo hubiera dicho, Rachel, Cal y Callie podrían haberse unido para tomar mis activos. Viviendo con esa familia, aprendí dolorosamente cuán descuidados son con el dinero. La casa en la que vivía con Eric y sus padres estaba decorada principalmente según sus preferencias, así que no era de mi gusto. Con la mudanza al condominio, aproveché la oportunidad para crear un espacio que amaba, elaborando cuidadosamente el interior a mi gusto. Ahora se ha convertido en el espacio perfecto, rodeado solo de cosas que adoro. Sobre todo, no hay nadie alrededor para hacerme sentir mal, así que puedo trabajar felizmente desde casa. Una vez que las cosas se asienten, planeo unirme a una clase de cocina o a un estudio de yoga. Finalmente, en este tiempo agradable y libre que tengo, he recuperado una mente tranquila por primera vez en años. La llamada de Eric llegó la noche que regresaron de su viaje al extranjero. Debió haberse dado cuenta de que los muebles y electrodomésticos habían desaparecido. Al regresar a casa, exigió que se los devolviera, pero no le presté atención. Todo fue comprado con mi dinero, así que es mi elección hacer lo que quiera con ello. No quería dejar nada mío en la casa de quienes me habían causado tanto sufrimiento, ni siquiera los muebles y electrodomésticos. Por supuesto, no eran necesarios para mi nuevo hogar. Cuando le dije a Eric que ya los había vendido, él aún exigió que los comprara de inmediato. Es imposible. Tú, trabajando en una gran corporación, solo deberías comprar nuevos, respondí y luego colgué el teléfono. Ese día, Eric llamó varias veces, pero ignoré todas sus llamadas. Pasaron meses desde que Eric y su familia regresaron de su viaje al extranjero. Había olvidado completamente mi vida anterior y estaba pasando un buen momento llevándome bien con mis vecinos. Ese día, regresaba de una clase de cocina a la que asistí por invitación de una amiga que vivía en el piso de abajo, cuando de repente recibí una llamada de Eric. Aunque estaba sospechosa, contesté pensando que podría haber algún problema con trámites que necesitaban atención. Tan pronto como contesté, Eric gritó en voz alta, ¿de qué se trata todo esto? Fue como el día que regresaron de su viaje al extranjero, preguntándome si había algo más además de los muebles y electrodomésticos que podría haber enojado a mi esposo. Decidí escuchar atentamente. Resulta que finalmente notó la cantidad de los pagos del préstamo cuando abrió una carta que había llegado a la casa. Vio que el monto del pago del préstamo estaba listado como 7,500 pesos por mes, por lo que llamó en pánico. ¿No se pagó ya el préstamo?, exclamó. Por supuesto que no. El banco explicó todo claramente. No, respondí. Eso es imposible. Nunca escuché sobre eso.
Con el seguro contra incendios en tus ahorros, ¿por qué no pagaste la hipoteca?, gritó. No puede ser, eso es imposible. ¿Te das cuenta de cuánto vale esa casa?, respondí, sorprendida. Parece que Arek cree que la hipoteca ya se pagó a pesar de la explicación detallada del banco, a la que él había asentido. Aparentemente, estaba bajo una impresión diferente. Yo estaba sentada justo al lado de él, observando y escuchando, así que lo recuerdo bien, incluso si Arek no estaba prestando atención, ya había firmado la transferencia de la hipoteca, así que ya era demasiado tarde. Ahora, Arek seguía intentando encontrar una manera de salir de los pagos de la hipoteca, pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Eventualmente, pareció darse cuenta de que no tenía otra opción más que pagar el préstamo y cayó en silencio, aparentemente frustrado. Pensé, estarás luchando por encontrar un lugar para vivir. Eric dijo claramente que, bajo la impresión de que yo estaba en una situación desesperada. La razón por la que Arek podía gastar libremente su salario hasta ahora era porque yo era quien cubría nuestros gastos de vida. Incluso después de nuestro divorcio. No tengo problemas para vivir por mi cuenta. Es demasiado tarde para que él se dé cuenta de que estaba dependiendo de mí para todo. Me pregunté, ¿qué tipo de vida había estado llevando mi pretencioso ex esposo Arek estos últimos meses con sus padres, Rachel y Cal? Lo más probable es que estuvieran viviendo lujosamente, haciendo lo que Cal les sugería, y luego se dieron cuenta de que había una hipoteca que pagar. Me pregunto qué va a hacer Arek ahora. Pensé, como si fuera problema de otra persona, ya que prácticamente somos extraños ahora. No me importaba en absoluto cuánto problemas estaban enfrentando mi ex esposo y sus padres, Rachel, Cal y Callie. Viéndolo tan frustrado, decidí decirle la verdad. Qué lástima, me mudé a un condominio de lujo con el dinero que gané de una inversión exitosa, dije. Mientras él estaba sin palabras, colgué el teléfono. No hubo más llamadas de él después de eso, así que pensé que de alguna manera lo habría manejado. Pero de repente, volvió a llamar. Cuando contesté, preguntando de qué se trataba esta vez, resultó que su casa había sido embargada y él estaba en pánico. De fondo, podía escuchar las voces desesperadas de sus padres, Rachel y Cal, y su hermana Callie. ¿Qué debo hacer? Ayúdame, Lauren, suplicó mi ex esposo. Una persona que afirmaba ser un oficial de ejecución. Estaba visitando su casa y podía escuchar a Rachel, Cal y Callie dirigirse al oficial en el fondo. Según este oficial, la casa estaba a punto de ser subastada con detalles como la fecha de la subasta y el periodo de pujas por determinar una vez que se determinara el subastador. Después de que la propiedad se transfiriera, mi ex esposo y su familia serían desalojados de la casa. Pensé que debieron haber recibido cartas de advertencia antes de esto, pero cuando le pregunté a mi ex esposo, sonaba confundido y dijo que no las habían recibido. Sin embargo, eso no podía ser cierto y, después de preguntas persistentes, finalmente admitió en voz baja. Quizás las recibieron. Resultó que él había ignorado intencionalmente las cartas, dándose cuenta de que eran sobre los pagos del préstamo. Los sobres ya estaban abiertos antes de que los viera. Pensé que alguien se estaba encargando de los pagos. Probablemente Rachel, Cal y Callie pensaron lo mismo que mi ex esposo. Eventualmente, llegó una demanda para él. Pago único del préstamo y parece que mi ex esposo y su familia eran conscientes de ello pero continuaron ignorándolo, pensando que alguien más lo pagaría, y así la casa fue finalmente embargada. ¿No puedes hacer algo ahora, como pagarla? Podrías juntar los ahorros de todos. Debe haber una manera, suplicó. No pude ocultar mi frustración ante el tono impotente de mi ex esposo.
cuando sugerí que juntaran sus ahorros para pagar el préstamo. Todo lo que pudo decir fue, es imposible. Aparentemente, Rachel y Cal habían gastado sus ahorros en un extravagante viaje al extranjero y planeaban depender de su hijo, quien pensaban que trabajaba en una gran empresa, para su futuro. Todo no era más que su suposición. Callie, su hermana, quien afirmó que renunció a su trabajo para regresar a casa. En realidad fue despedida por malversar fondos de la empresa. Ella hablaba como si hubiera sido enormemente exitosa en la ciudad, pero en realidad era solo una contadora moderadamente pagada en una empresa pequeña a mediana. Se enganchó a visitar clubes nocturnos y gradualmente malversó dinero de su empresa para gastarlo en ellos. Aunque había regresado a casa dependiendo de sus padres, Rachel y Cal tuvo el descaro de hacer grandes afirmaciones. En cuanto a mi ex esposo, después de nuestro divorcio, fingió trabajar en una gran corporación y comenzó a utilizar sus ahorros para cubrir los gastos de vida. Rachel, Kyle y Callie vivían lujosamente y el dinero que él había ahorrado mientras estábamos casados se había agotado completamente. Luego llegó la demanda para el pago único del préstamo. A medida que se revelaron sus situaciones financieras, parecía que el enfoque se desplazó del caso legal a culparse mutuamente. En medio de esto, mi ex, por favor, Lauren, ahora estás viviendo en ese lujoso condominio alto, ¿verdad? Vamos todos a vivir juntos allí de nuevo. Me negué. Estamos divorciados ahora y, hasta donde yo sé, somos extraños. Aunque antes me sentía un poco apenada por él. Definitivamente no quería vivir con esas personas nunca más. Escuchando las voces de mis ex-suegros, Rachel, Cal y Callie, en el fondo, me sentí más resuelta y rechacé firmemente la oferta de mi ex-esposo. Al escuchar mi negativa, Rachel, Cal y Callie inmediatamente comenzaron a lanzarme insultos. Escuché varios términos despectivos como desalmada, estafadora y ladrona. Quizás por despecho. Por ser rechazada, mi ex-esposo se unió a ellos en regañarme. El ruido por teléfono era insoportable. A pesar de que todo era resultado de sus propias acciones, no mostraban señales de remordimiento. Eventualmente, los cuatro comenzaron a culparse mutuamente, dejándome fuera de todo y discutiendo entre ellos. Decidí entonces y allí nunca involucrarme con estas personas nuevamente. Callé tranquilamente el teléfono y bloqueé el número de mi ex esposo. Unos días después, me encontré con un titular preocupante en una esquina del periódico. El artículo sobre un padre y un hijo que se pelearon y que llamaron a la policía me hizo sospechar que se trataba de mi ex esposo y su padre. Decidí contactar a un conocido mutuo que vive cerca de la casa de mis ex suegros. Efectivamente, el incidente reportado en el periódico era sobre ellos y ocurrió después de que colgué el teléfono con mi ex esposo. El artículo mencionaba que un vecino notó la pelea y llamó a la policía, lo que llevó a su arresto. Mi ex esposo, su padre, Rachel y Callie, quienes intentaron intervenir, todos sufrieron lesiones que tomarían alrededor de 3 semanas para sanar completamente. Después de recibir una severa advertencia de la policía, fueron liberados. Sin embargo, el incidente en los periódicos significaba que mi ex esposo enfrentaba severas reprimendas en su lugar de trabajo, aunque no fue despedido. La causa de la pelea fue exagerada y se difundió rápidamente por la compañía. Mi ex esposo se siente incómodo en el trabajo, pero no puede permitirse renunciar debido a las necesidades financieras. Finalmente, encontraron un comprador para su casa y fueron forzados a mudarse. Lograron encontrar un nuevo lugar, pero
Es un antiguo y estrecho apartamento infestado de cucarachas. Muy lejos de su casa anterior. La familia de 4 comenzó su nueva vida allí. Las cucarachas aparecían diariamente en las habitaciones, lo que hizo que Callie y Rachel hicieran tanto alboroto que ya habían recibido quejas de los vecinos. Intentaron trabajar y alquilar una nueva casa rápidamente, pero tanto los suegros como Callie parecían meterse en problemas en el trabajo y terminaron siendo despedidos. Especialmente Callie, cuya historia de malversar fondos de la empresa se volvió ampliamente conocida, le dificulta encontrar un nuevo empleo. Parece que tendrán que seguir viviendo con el ingreso de mi ex esposo. Solamente. Mi ex esposo parece estar intentando descubrir dónde vivo. Preguntando persistentemente a nuestros conocidos mutuos. Me han advertido que tenga cuidado. Incluso si mi ex esposo encuentra mi condominio, simplemente me rechazarían en la puerta por el conserje de tiempo completo. Acepté agradecidamente el consejo de mi conocido y me aseguré de pedirle al conserje que esté atento. Con esto, el tumulto con mi ex esposo y su familia finalmente llegó a su fin. No ha pasado ni un año desde que dejé esa casa. Pero ya se siente como un evento del pasado distante. Me he adaptado completamente a la vida en mi condominio de lujo, disfrutando de mis días llenos de pasatiempos y trabajo. Planeo disfrutar de mi vida soltera despreocupada por un tiempo, sin pensar en el matrimonio.